Pues buenas tardes, yo soy Xavier Aguiló, soy el partner de BAC que lleva la oficina de Londres o del Reino Unido. Soy ingeniero de formación, aunque me he dedicado toda la vida a hacer estructuras y estoy muy implicado en arquitectura también. Bueno, me he dedicado en los últimos años a muchos proyectos con un alto nivel de sostenibilidad, de eficiencia, y debido a esto, pues he conseguido colocarme en escuelas en el Reino Unido para poder dar clase allí, igual que en Madrid o en online con la plataforma Figurat, de la cual parte de la documentación que estamos usando aquí forma parte del máster que se está desarrollando en circularidad. Hoy vamos a hablar de circularidad y creo que esta imagen de aquí es muy ejemplizante de lo que se ha hecho hasta el momento, que es la economía lineal. Y como mínimo cuando yo fui pequeño entraron con mucha fuerza las administraciones pidiendo que se trabajase con la economía de reciclaje. Y la economía de reciclaje al final lo único que hace es dar un par de vueltas más en la linealidad, pero sigue de alguna manera llevando las cosas al vertedero. Es decir, que en ambos casos el vertedero o el landfill, que le dicen en inglés, pasa a ser un material residual, es decir, generamos residuos. La idea de la economía circular es no generar residuos, es decir, que la palabra residuo no sea como tal y que no se entienda de esta manera, sino que aquello que a ti no te interesa, no lo mandes al vertedero, sino que sea oportunidad para otra cosa. ¿Por qué esto es así? Pues principalmente, y lo veremos a lo largo de la presentación, es porque el cambio climático está afectando muchísimo a el planeta, por lo tanto, el medio ambiente donde nosotros vivimos, y lo afectamos de dos maneras. Una es generando muchas emisiones de carbono por culpa de la energía que precisamos para vivir, y otra es porque extraemos muchos materiales del planeta y en esta extracción, en este proceso, también generamos o utilizamos mucha energía y por lo tanto tenemos efectos de gas invernadero. Entonces, este gráfico de aquí nos lo quedamos en mente y será como el gráfico que tenemos que seguir durante toda la presentación, porque realmente lo que a nosotros nos interesa es hacer desaparecer el concepto de residuo y, por lo tanto, generar oportunidad a partir de aquellos materiales que no le interesan a uno. Este gráfico de aquí, de la Fundación Ellen MacArthur, es bastante conocido, es muy importante en el concepto de la circularidad porque se basa sobre todo en cómo nosotros tenemos que entender los nuevos procesos, tanto industriales como naturales, o en los procesos del mercado de la industrialidad como del mercado de los productos más naturales, cómo se tienen que entender a partir de ahora estos ciclos. Si os fijáis en las imágenes, tenéis unos ciclos que sobre todo se diferencian por el color. El de la izquierda es el ciclo natural y el de la derecha es el ciclo industrial. El natural viene a ser que son materiales que son fácilmente absorbibles por el planeta y el planeta, dentro de lo que puede absorber en un año, lo asumiría. El de la derecha, en cambio, es el industrial, que es el que ha provocado el ser humano durante toda su vida en el planeta. Este procedimiento tiene, o estos procesos, estos ciclos, tienen el inconveniente de que el planeta no es capaz de absorberlos y, por lo tanto, hay que hacerlos siguiendo una metodología y siguiendo un orden que Ellen MacArthur nos recomienda siempre que lo hagamos el más pequeño posible. Es decir, la idea siempre es trabajar con aquel ciclo, pongo el puntero, con aquel ciclo que es más pequeño. Si podemos hacer el share en vez del maintaining o prolong, sería muchísimo mejor, ¿de acuerdo? Por lo que siempre intentaremos hacer el ciclo que sea más pequeño y que nos permita reutilizar o reducir aquellos consumos energéticos que habíamos tenido hasta la fecha. Si os fijáis, el último ciclo, el que va por fuera, es el de recycle, el de reciclaje, el que cuando como mínimo yo era pequeño, es el que la administración intentaba promover y que todos tenemos contenedores de reciclaje en la calle. Pero en cambio nosotros eso lo consideramos un residuo. La idea es que todo lo que hasta la fecha consideramos residuo se considere una oportunidad de nuevos materiales para hacer algo y que la transformación o el gasto energético sobre ellos sea el más pequeño posible. Si esto lo aplicamos a la edificación, que en principio es lo que estamos trabajando aquí, es decir, hoy estamos viendo la circularidad en el mundo de la edificación,
hay una teoría que es bastante interesante, que es la que tenemos en pantalla, que lo que pretende es diferenciar un edificio por 6 capas. Una capa sería la del terreno, y después tenemos las otras capas de fuera hacia adentro, de dentro hacia afuera, que una sería la fachada del edificio, la estructura del edificio, las instalaciones del edificio, todo lo que serían las particiones interiores y después el mobiliario. Entonces, esta diferenciación de capas se utiliza para darle a cada una de ellas una vida útil. Esto es así porque cuando nosotros tenemos un edificio, el edificio este no es que hoy lo construyamos y dentro de 100 años, cuando deja de utilizarse, se desmonta y se reutiliza para otra cosa. Que hoy en día no se hace así porque estamos en economía lineal y lo que hoy en día pasa es construimos un edificio, pasan 100 años, lo demolemos y se va todo al vertedero. No es así. Los edificios tienen un montón de reformas, tienen un montón de afectaciones, se les hacen un montón de mantenimientos, una serie de cosas que hacen que estas capas con las que se diferencia el edificio tengan que considerarse como entidades separadas de las otras. ¿Por qué separadas? Pues principalmente porque si nosotros actuamos sobre un edificio, esta actuación no puede generar residuos. Y si yo quiero cambiar el mobiliario de un edificio, no puede ser que este mobiliario, porque yo lo quiero cambiar, afecte a lo que es las divisorias o las particiones del edificio y me genere residuos por culpa de este cambio. Por esto, este diagrama de aquí lo que intenta es que todo sea independiente. La máxima independencia sería también con el terreno. Esto ya sería el caso sublime, en el cual nosotros somos capaces de independizar todo lo que hagamos del terreno, por lo que si algún día un edificio lo desmontamos, reutilizamos sus productos para otra cosa y dejamos el terreno como estaba, mucho mejor porque el impacto que se genera al final es mucho más pequeño. Si nos fijamos un poco en las vidas útiles que se estima para cada una de estas capas, fijaros que el mobiliario se le da entre 5 y 20 años. Si estamos hablando de una casa, 20 años puede parecer mucho, pero habrá más de una casa que tiene mobiliario de más de 20 años. Pero 5 años parece muy poco para una casa de viviendas, pero para unas oficinas, pues no es tan raro. Los fit-outs están al orden del día, los alquileres en oficinas son de 3 y 5 años y por lo tanto muchas veces solamente con rehacer una oficina porque entra un nuevo inquilino ya se hace toda una renovación de un mobiliario. Este le daríamos del 5 años. Lo que son las particiones, lo que son las divisorias, ya se va un poco más allá, estaríamos entre 10 y 10 años, hay 30 años. Las de 30 años me las creo sobre todo para vivienda y las de 10 años para oficinas, aunque podría ser que fueran más pequeñas. Pero las particiones duras como tal, las de baños o las de espacios entre oficinas que no son mezclables, probablemente sí que los 10 años están. Las instalaciones de los edificios, más o menos lo mismo. Hay que actualizarlas de vez en cuando. Entonces se les da una vida útil, que es un poco mayor que el Space Plan, pero realmente también hay que pensar en esto. Y también hay que pensar en lo que ahora os voy a decir, que es un poco más disruptivo. Y es que nosotros tenemos que poder cambiar las instalaciones de un edificio, y cuando digo instalaciones me refiero a todo, sin romper ni la fachada, ni el Space Plan o el mobiliario. Y esto es importante, porque hasta la fecha casi todas las instalaciones se han hecho registrables, pero siempre hay cables empotrados, siempre hay cosas que no son fácilmente desmontables sin romper otras. Pues la idea es que esto no suceda, que podamos sacar instalaciones y cambiarlas sin romper el resto. La fachada se estima entre 25, 35 años y la estructura entre 30 y 300 años. 30 me parece muy poco, sinceramente, y ojalá todas las estructuras pueden durar más, y 300 me parece una edad bastante longeva, pero ya veremos más adelante que la circularidad también apuesta por la longevidad de los diseños. Entonces, si hablamos de edificios y hablamos de circularidad, no tenemos que perder de vista de que no es solamente el impacto de CO2 que hacen sus materiales, sino también es todos los consumos que un edificio pueda producir. Aquí tenemos en la imagen un edificio estándar en el cual tenemos los consumos operacionales, es decir, los que nosotros hacemos por culpa del propio uso del edificio, en la vida de 100 años de un edificio. Y estos consumos que están en color salmón vendrían a ser aquellos consumos como pues, ordenadores, iluminación, aire acondicionado, calefacción, este tipo de cosas que tienen un efecto sobre emisiones de carbono porque utilizamos energía, o emisiones de carbono equivalentes, que también se les llama. El EC este es el equivalente, es decir, que toda aquella energía que se consuma.
Entonces, hasta la fecha, estos consumos en un año equivalían más o menos al 60%. Cuando nosotros estamos hablando también de todas las emisiones de carbono producidas por los materiales, por el carbono embebido que tienen los materiales del edificio, es el color azul claro. Y estos de aquí, con el tiempo, no incrementan mucho, sino que ya vienen de entrada. Y esto es porque son todas aquellas emisiones asociadas a la necesidad de generar materiales que, de alguna manera, después yo utilizo en el edificio. Ambos, tanto el salmón como el azul, lo que tienen que tender es a cero. Y sobre todo si nos cogemos los objetivos del 2050 o del 2030, como algunas ciudades en España o algunas ciudades en el mundo están diciendo que quieren llegar al 2030 y ser carbono cero. Carbono cero no solamente de consumo, no solamente este, sino los dos. Esto es complejo y hay que hacerlo y hay que llegar a cero. A cero quiere decir cero. ¿De acuerdo? Es decir, que si ahora estamos en 2022, en 2030, todas aquellas cosas que se construyan tienen que tener impacto cero en el carbono embebido y en el carbono operacional. En el carbono operacional, yo puedo pensar que estamos muy cerca de conseguir esto. Todos los edificios nuevos que se hacen consumen muy poco carbono. En todos los edificios que existen, es decir, todo el parque inmobiliario que hay, esto lo veo más difícil. Hay un montón de viviendas que este objetivo no lo van a cumplir, ni tampoco en 8 años llegaremos a reducir esto. Entonces, estos objetivos son complejos, pero si no nos ponemos las pilas, aún lo van a ser más. Entonces, si hacemos el detalle de cómo un edificio consume estas emisiones de carbono durante su vida útil, podemos ver cómo esto se concentra en dos fases muy importantes. La primera fase, que está dividida por las As, o se diferencia por las As, es la fase en la que nosotros obtenemos los materiales, les hacemos las transformaciones necesarias para que sean productos para poder ponerlos en el edificio. Esto concentra el 50% de aquel carbono embebido que nosotros tenemos en el edificio. O el 50% del carbono total que un edificio tendrá en toda su vida útil. Entonces, este carbono de aquí se concentra en esta fase de aquí. Después tenemos el transporte y la construcción, que estarían en torno al 5% sumados ambos. Esto teniendo en cuenta, el 4% es teniendo en cuenta los transportes que tenemos hoy en día. Hace poco en el periódico ya salía que las navieras tienen que empezar a adaptar todos sus sistemas de transporte para que tengan carbono cero. Esto quiere decir que este 4% en breve sí que se podrá reducir. No creo que sea muy complejo cambiar motores y cambiar combustibles en las navieras para que tengan consumos de carbono cero. En construcción, intentar trabajar más con electricidad que con petróleo también ayudará a que esto se reduzca. Pero esto es de aquí, tiene que cambiar toda la industria, todo el sistema mundial de producción de productos para que esto se reduzca. Y después tenemos los operacionales, que los dos suman un 43%. Esta suma de aquí, ¿de dónde sale? Pues sale de las Bs que tenemos aquí arriba. Y las Bs vienen a ser el uso del edificio y su mantenimiento y todo lo que se reemplace o se repare del edificio durante su vida útil. Este de aquí, las Bs, que son las operacionales, si tuviéramos una línea que fuera proporcional a la vida útil del edificio, fijaros cómo de este punto hacia la izquierda estaríamos hablando de unos 10 años, que es desde que obtenemos materiales hasta que tenemos la obra terminada, y esto de aquí vendrían a ser los 100 años que duraría un edificio o los 50 años de diseño. Pero como estamos hablando de reforma incluida, quiere decir que esto de aquí pues podríamos mandarlo a 100 años, ¿vale? Entonces, aquí concentramos un 43%, aquí concentramos un 50%. Esto nos lleva a que tenemos las As y las Bs como los máximos paradigmas de emisiones de carbono. Estas de aquí son las que están bastante controladas con todas las normativas de reducción de consumo energético y estas de aquí, las As, son las que tenemos que trabajar más a partir de ahora. ¿Por qué? Pues porque no se ha tenido en cuenta todo su efecto en el cambio climático y realmente se ve que es muy importante. Para terminar el espacio o en la línea de vida de un edificio, fijaros que si nos quedamos con las As, las Bs y las Cs, que sería el fin de vida del edificio, este fin de vida del edificio es el que nosotros después tenemos que meter en las Ds. Si fuera lineal, terminaríamos en la D, pero con la circularidad nos vamos a este efecto de aquí, que es
todos los productos que se desmontan de un edificio, en vez de ir a disposal, que vendría a ser el vertedero, se van a reutilizarse, recuperarse, generar oportunidades o reciclar si fuera necesario. Si le ponemos nombres o números a todos estos efectos, siempre es importante saber los órdenes de magnitud. Entonces, nos vemos en la primera línea de aquí, en la que un vuelo intercontinental nos da unas emisiones de carbono de 1 tonelada. Esto quiere decir que si nos ahorramos un vuelo entre Londres y Nueva York, por ejemplo, gastaremos 1 tonelada menos de carbono. Si nosotros, por ejemplo, dejamos de comer carne diariamente en nuestra dieta, podemos ahorrar hasta 2 toneladas de carbono al año. Si dejamos de conducir un coche, nos ahorraremos 3 toneladas en un año. Y aquí está el tema. Si nosotros dejamos de diseñar proyectos arquitectónicos o de construcción sin residuos, es decir, que el proyecto esté diseñado de modo que no genere residuos, estaremos ahorrando unos 200.000 toneladas, unas 200 toneladas por año. ¿Por qué hemos hecho este gráfico o por qué hemos puesto este gráfico? Pues para realmente ver que el impacto personal de cada uno de nosotros es relevante, pero el impacto profesional en el mundo de la construcción es muchísimo más relevante. De hecho, es 100 veces más relevante. Y aquí es donde tenemos que concentrar los esfuerzos, porque nosotros podemos hacer mucho, pero si la industria de la construcción sigue a los ritmos que va, no conseguiremos los objetivos que realmente tenemos que hacer. Y aquí fijaros que estamos haciendo una reducción del 20% o estamos haciendo una reducción de los residuos del proyecto. Pero si nosotros hacemos un proyecto que no solo no tiene residuos, sino que además tiene un impacto cero, estos ahorros de aquí son muchísimo más grandes. Estaríamos hablando de 1000 veces más grandes como mínimo. ¿Qué está pasando en el mundo? Pues en el mundo, aquí por ejemplo veis un gráfico que es cómo está la circularidad en un país como Austria. Si os fijáis un poco aquí, tenéis distintos colores, los materiales no metálicos, los fósiles, ¿de acuerdo? Energías fósiles principalmente, o la biomasa. El color que está más presente es el no metálico, está claro. La biomasa no está mal. En Austria puede ser que tengan una industria de árboles o vegetales bastante importante para generar energía. Después tenemos el fósil, que es bastante relevante. Y fijaros que el fósil está todo concentrado en las importaciones. El otro es extracciones que se hacen propiamente de la tierra austriaca, digamos. Y después de todo este flujo de aquí que tenemos, que es toda esta línea gorda de aquí sumada a esta y otra línea gorda, fijaros que todo esto de aquí se utiliza, todo esto de aquí se utiliza y llegamos al final del ciclo. Si llegamos al final del ciclo por la parte de arriba, tenemos emisiones de carbono, 28,8 megatoneladas. De aquí tenemos otras emisiones que son las de la biomasa, ¿de acuerdo? Pero que estas de aquí pueden ser absorbidas por el planeta, porque la biomasa que entra por aquí, si sale por aquí, es neutra. Pero fijaros que de la parte de abajo, de la extracción de materiales y uso de materiales, una parte se queda en stock. Esto quiere decir que se han construido edificios, se han construido carreteras, se han hecho cosas y se han quedado allí en uso, y una parte de estas se demuelen. De estas que hay demoliciones, una de ellas vuelve al principio, que es la que se recicla, ¿de acuerdo? Y la otra se va a vertedero, ¿de acuerdo? Que es la que queda aquí arriba. Entonces, este gráfico es bastante interesante para ver exactamente de que todo aquello que se va en vapor, en emisiones de carbono, en residuos y en reciclaje, el porcentaje del reciclaje es poco relevante comparado con todo. Y aquí es donde tenemos que entrar, es decir, los países tienen que trabajar mucho para que esta línea que se va para abajo sea muchísimo más grande y la de carbono sea cero. Y esta es la idea. Es decir, cómo nosotros seremos capaces de que esto de aquí sea cero y esto de aquí sea lo más grande posible para retroalimentar todo esto de aquí. Es decir, todo este domestic extraction que hay aquí, que son todas aquellas cosas que se extraen del planeta, intentemos que se retroalimente con oportunidades de otras demoliciones, bien sean locales o bien sean internacionales. Hay como una idea muy importante de que todo tiene que ser suministro local y estamos de acuerdo. Es decir, generar economía local
mediante la reutilización de productos es muy interesante, pero como vemos aquí, todo el estocaje que se hace de materiales en 2014 en Austria no genera suficientes demoliciones como para poder retroalimentar lo que se utiliza. Esto quiere decir que nos tendremos que alimentar de productos, digamos, residuales o que no se quieren en otros países y transportarlos. Y como el transporte va a ser eficiente, este impacto va a ser mínimo. Aquí tenéis el mismo gráfico, pero corregido, ¿de acuerdo? Corregido con materiales propios de cada uno de ellos. Tenéis el 4A, el 4B, el 4C, que son separar lo que hemos visto antes en distintos tipos de materiales, ¿de acuerdo? Y fijaros cómo cuando estamos hablando de energía, lo que se reutiliza es realmente pequeño. En la parte de materiales no metálicos, pues es un poco más significativo, pero sigue siendo pequeño. Y después tenemos los otros tipos de materiales. La biomasa, por ejemplo, pues esta se va toda casi en carbono y también el reciclaje es pequeño. ¿Qué más pasa en el mundo? Pues, por ejemplo, es bastante interesante ver este gráfico, que es dónde los residuos que ha generado Europa a partir de los años se han ido a parar a otros países. Fijaros cómo en 2016 China era un gran absorbedor de residuos de otros países. Esto quiere decir que su balance en carbono era bastante interesante porque ellos compraban muchos residuos de otros y otros les podían comprar a ellos pues emisiones de carbono y hacían este tipo de balance. Hoy en día, fijaros cómo se ha repartido muchísimo este balance y quien pasa a ser mayoritario respecto a los residuos de Europa pasa a ser Malasia. ¿Qué quiere decir todo esto? Que esto es un error, porque Europa lo único que está haciendo es repartir su basura alrededor del mundo, en cambio no está haciendo el aprovechamiento de todos estos materiales que sí que podrían volver al ciclo y reutilizarse, o como mínimo pensar cómo se podrían reutilizar de nuevo estos materiales. Lo que está claro es que desde el 2016 al 2018 ha habido una reducción significativa del volumen de residuos, pero aún así sigue habiendo un reparto mundial de ellos. Esta siguiente transparencia creo que es interesante porque dice algo que es muy claro y que va a dirigir el mundo en general, y es que todos aquellos edificios que sean más eficientes o que respondan al sello verde van a poder alquilarse o van a poder venderse o van a poder tener unos resultados mejores que los que no lo tienen. Y esto es muy importante, porque el mercado se va a definir en base a cómo los inversores van a poder afectar sobre estos elementos. Si los inversores solo quieren invertir en verde, al final todo va a ser verde. Pero no es suficiente. Veremos más adelante cómo es imprescindible que otros agentes se metan en el ciclo para que esto sea una realidad. Por mucho que los inversores quieran que los edificios sean verdes, al final el nivel de cuán verde es un edificio, cuán bajo impacto es un edificio, dependerá en gran medida de cómo está montado el organismo principal. Y después tenemos aquí dos gráficos que son muy interesantes, que es cómo Suecia, en este caso, es capaz de no generar ningún residuo. Entonces, si miramos aquí, por ejemplo, desde el 1975 al 2015, Suecia ha sido capaz de coger los residuos, que son estos azules claros que veis aquí, y desde el 2010 no tiene residuos en el país. Y lo que ha hecho es generar todos unos ciclos de recuperación de residuos, de reciclaje de residuos o de aprovechamiento energético de todos estos residuos que están dentro de este esquema de aquí para que desaparezcan de su espacio. Es más, Suecia importa residuos de Noruega. Noruega le exporta los residuos que generan a Suecia y Suecia los convierte o bien en energía o bien en oportunidades. Y esto creo que son tendencias en distintos países que tenemos que de alguna manera aprovechar todos e implantarlas cuanto antes. Hasta hace poco estábamos muy solos, es decir, había una normativa muy extensa y muy dedicada a que los edificios tenían que consumir poco, pero no había un entorno normativo que nos contara cómo nosotros éramos capaces de hacer que los edificios tuvieran bajo impacto a nivel de carbono embebido. Ahora ya tenemos un montón de guías que no solo hablan de bajo impacto, sino que hablan de circularidad. Aquí veis el plan de economía circular en España, el de Londres, Levels, que es el que fija todo el entorno europeo. Este es el mismo, el Circular Economy Plan en Europa, no solo de construcción, sino de todo.
o el GBC en España, que acaba de lanzar esta guía también para poder conseguir estos objetivos. Ellen MacArthur, una fundación que está mirando para mejorar la circular en el mundo entero y que el otro día dimensionaban que en el mundo entero de la construcción, en todo el planeta, el 8% es circular. Realmente me parece mucho, pero que a su vez es muy poco. Me parece mucho porque no conozco demasiadas cosas que se hagan circularmente, pero sí que es cierto que en otros sectores esto está mucho más al día. O bien Leti, que también es una parte de un organismo en Londres que ha generado toda una serie de guías para poder conseguir estos objetivos. Es decir, que ahora mismo ya hay bastantes marcos, bastantes guías, bastantes maneras de entender el problema. Todos lo enfocan más o menos igual, unos más profundamente, otros dando indicadores, otros dando números, pero a partir de todo este conocimiento se puede generar y se pueden desarrollar proyectos que sean circulares. Un ejemplo lo tenemos con esta casa de aquí. Esta casa es, creo que, un interesante experimento de circularidad. No todo está llevado a cabo con circularidad. Aquí vemos, pues, posiblemente algo que habrá que hacer a partir de ahora, que es, yo tengo una casa aquí y cómo soy capaz de encontrar productos que me den a mí ideas de cómo yo puedo generar un edificio a partir de todos estos productos, o al revés, yo tengo un edificio, lo diseño, intento ver cómo o qué materiales necesito para hacer esto y los busco. Se pueden buscar alrededor, es decir, localmente, se pueden buscar un poco más lejos o muchísimo más lejos, dependiendo de las posibilidades que tengamos en nuestro entorno. Pero lo que está claro es que si nosotros somos capaces de reutilizar un 60% de materiales de otras construcciones o de otros lugares donde no los necesitan o no los quieren, es evidente que este impacto nos lo restamos de nuestra cuenta y por lo tanto haces edificios que tengan mucho menos impacto. Si esto además lleva a cabo reducciones del 90% de CO2, imaginaros cómo seríamos todos capaces de hacer que el cambio climático no sucediera o que tuviera un impacto muchísimo más pequeño. En este caso, fijaros cómo los tableros que están en estos rollos de cable, tanto para hacer las superficies como para hacer los elementos circulares, pues se reutilizan en toda la fachada. Todos estos perfiles se han utilizado para hacer el edificio, o como la plataforma esta que estaba abandonada, pues ahora es el extensor de la vivienda. Entonces hay que ver cómo todas estas cosas se pueden ir ajustando y trabajar con ellas. Pero lo que es también muy interesante es ver cómo la metodología de trabajo para hacer esto ha cambiado. Es decir, que cuando antes se hacía un proyecto, no teníamos ni este cuadro de aquí, ni este de aquí, ni este de aquí. Nosotros hacíamos un sketch, hacíamos un diseño preliminar, pedíamos permisos, hacías los documentos de edificación y construías. Ahora, si tenemos que hacerlo circular, hay que añadir como mínimo estos 3 pasos. En este caso, este proyecto se ha hecho así. Podríamos ver si una cosa se hace antes o se hace después, pero en el fondo lo que primero hicieron fue inventoriar qué había alrededor con un radio más largo o más corto o mediante plataformas de contratación que tuvieron productos de segunda mano. Después, entre Sketch y Preliminary Design, lo que hicieron fue, oye, vamos a buscar todos esos materiales para no quedarme sin ellos y así ya tengo claro cómo yo hago el Preliminary Design. Y en el momento en que se obtienen los permisos de construcción y antes de hacer los documentos de construcción, lo que se hace es acopiar todos estos materiales para tener claro cómo son, la calidad que tienen, cuántos puedo utilizar, cuántos hay que reajustar y poder hacer una construcción ajustada a todos estos materiales. Bueno, pues esto es una metodología que es muy interesante de ver cómo a nivel de diseño habrá que cambiar los procedimientos que hacemos hoy en día y ajustarnos a los nuevos que tenemos para el mundo de la circularidad. Otro ejemplo que ha salido es una ciudad que quiere hacerse circular. Reburg es esta ciudad de aquí. Esto es una página web que podéis visitar en la cual están intentando generar conocimiento para poder hacer realista una ciudad en la cual tengan, me parece que son 5 edificios, hay una serie de inversores y hay una serie de conceptos. No solo es la construcción, sino que también es toda la industria para manufacturar toda una serie de productos y cómo nosotros seremos capaces también de introducir otros aspectos
de vivencia de estas ciudades para que realmente esto sea realidad y sea una experiencia distinta. Bueno, pues estos son experimentos que están sucediendo en el mundo, unos más reales que los otros, pero que hay iniciativas para ello. O sea, hemos visto que hay un marco, hemos visto que hay unas realidades y me gustaría explicaros un poco de resumen lo que hemos visto ahora y después otras cosas. Es decir, nosotros tenemos hoy en día un edificio que lo construimos y al cabo de 50 años, en el futuro, este edificio pues o bien se extenderá su vida o bien se desmantelará. Si entendemos que desde hoy hasta el futuro pasan 50 años, entre medias, más o menos cada 15 años, cada 5 años, cada 10 años, habrá cambios en el edificio que generarán reformas, generarán cambios suficientes como para que afecten al carbono embebido o al carbono operativo del edificio. Entonces, si nosotros hemos diseñado muy bien el edificio al principio, tenemos que hacerlo que sea confiable, que sea que podamos creer en él y que tengamos los certificados de calidad, ¿de acuerdo? Entonces, todas estas cosas de aquí, estos tres aspectos, estos tres principios, tienen que poder mantenerse desde hoy hasta el futuro. Porque si no, habrá que generar una serie de procesos que no sabemos cómo son ni si se podrá hacer o no y que no podemos dejar al azar, que es que si yo hoy construyo con unas vigas metálicas, dentro de 50 años estas vigas metálicas son exactamente las mismas siempre que hayamos sido capaces de mantener un proceso que sea confiable, que sea certero y que lo podamos certificar. Pues aquí está la idea. Tenemos que pensar en la metodología de ciclo de vida. Cuando nosotros pensamos en circular, que quiere decir que los edificios van a tener una serie de materiales que se van a reutilizar en el futuro, tenemos que ser capaces de que todos estos productos mantengan su certificado. Y por lo tanto, si mantienen su certificado de calidad, durante su vida útil, con los plazos que se hayan definido por las autoridades, lo que haremos nosotros es ir certificando todos los años, o cada 3 años, o cada 5 años, todo aquello que se vaya haciendo. Al final, lo que tendremos nosotros es todos los años un producto que se llama edificio, que está certificado, que tiene su calidad y que se puede reutilizar en cualquier momento. Por lo que estamos generando un montón de actividades añadidas, un montón de puestos de trabajo que nos ayudarán a realmente hacer este trabajo. Además, cuando desmontemos el edificio, habrá que reajustar todos estos productos, habrá que reensamblarlos, habrá que industrializarlos o habrá que hacerle transformaciones. Todo esto de aquí son también puestos de trabajo, no sé si muchos más o muchos o los mismos que había hasta la fecha, pero se mantendrá toda la cantidad de trabajo porque se construirá lo mismo. Para poder hacer esto, hoy en día tenemos herramientas interesantes que son el BIM con el Digital Twin, es decir, que nosotros podemos utilizar la herramienta BIM como una base de datos que contenga toda la información de hoy, de la primera acción, de la segunda acción, de la tercera acción y del futuro. De modo que una vez este modelo BIM está actualizado en toda su vida útil, lo que sucederá es que cuando el edificio ya no tenga más vida útil, hagamos un clic en el modelo, este modelo se sube a Internet y una vez se sube a Internet está disponible toda la lista de materiales y todo lo que tengamos para futuras reutilizaciones. Esto quiere decir que nuestro edificio tiene que ser confiable. Todos los datos que tengamos nosotros tenemos que poder fiarnos de él. Para poder hacer esto, una de las herramientas que hay hoy en día es el blockchain. Llamémosle blockchain, llamémosle lo que sea, pero tenemos que buscar algo que haga que lo que hagamos hoy nos lo podamos creer y en todo el proceso de vida dentro de 50 años. Y tendrá que almacenarse de una manera y tendrá que estar visible de una manera que todo el mundo lo pueda creer. Habrá que generar un mercado de mano, evidentemente, y tenemos que tener unas políticas públicas, unas políticas gubernamentales que den posible o hagan posible que esto sea una realidad. Porque realmente ahora mismo, con lo que tenemos encima de la mesa, es difícil que esto se lleve a cabo. Entonces, como hemos visto antes, la metodología de trabajo cambia. La manera de cómo entendemos un edificio, que ahora pasa a ser no un edificio para construir y ya está, sino que tiene toda una vida útil que hay que tener en cuenta y un desmantelamiento. Aparte, tenemos que hacer estos distintos conceptos para aplicar en los diseños, que uno es
que sean longevos, es decir, que duren lo máximo posible. El otro es para reducir recursos y eliminar el residuo. El otro es diseñar para adaptarse y ser flexible. Y el último es diseñar para poder desmontar. Estos 4 aspectos hay que añadirlos en los axiomas de diseño de cada oficina de arquitectura, de cada oficina de ingeniería, de cada uno de los procesos que quieran hacer edificios. Siempre los tenemos que tener en cuenta absolutamente los 4. Y si tenemos esto en cuenta, todas estas emisiones de carbono que estamos hablando las podremos reducir mucho. Entonces, ¿cuáles son los agentes relevantes que actúan en un proceso de un edificio? Pues estamos hablando de inversores o desarrollos inmobiliarios, diseños de arquitectura o ingeniería, construcción, bien sea con métodos modernos o no, pero la idea es una constructora. Los industriales que suministran los productos que estamos hablando hace rato a la constructora. Una vez el edificio está hecho, todos los que hagan el mantenimiento y al final estaría el desmantelamiento propio del edificio. Aquí nos falta un agente muy importante, que es la administración. Como todos sabemos, en todo este proceso de un edificio, la administración está presente en todos y cada uno de ellos, pues porque hace normas, porque hace planes generales, porque hace, no sé, impuestos, tasas o lo que sea necesario. Entonces, nosotros tenemos que, de alguna manera, ayudar a la administración, o la administración nos tiene que ayudar a nosotros para que todo este ciclo, para que la circularidad sea posible. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues de muchas maneras, porque realmente ahora mismo muchos de los pasos que no se pueden seguir para tener circularidad completa dependen de la administración. Cuando la administración te pone unas normativas en las que los productos tienen que tener certificados de calidad, si yo estoy cogiendo productos de una obra que se está desmantelando y que no ha seguido un proceso circular, me lo ponen muy difícil para yo poder poner ese producto. Por ejemplo, una aseguradora le costará mucho a no ser que haya un procedimiento admitido por la administración que le dé salida. El famoso pasaporte de los materiales no está. El famoso pasaporte de los edificios tampoco está. Hay un montón de cosas que hay que rellenar por parte de la administración para que esto sea posible. Una de ellas es la que hace que los inversores, los desarrolladores inmobiliarios, sean capaces o vean que realmente invertir en edificios que sean circulares es una ventaja respecto a otros, que vendría a ser las tasas. Hoy en día, si tú compras un coche eléctrico, no tiene tasas. Si tú compras un edificio que te consume cero, las tasas son las mismas que otro edificio. O, por ejemplo, en Londres, si tú compras un edificio y lo demueles y construyes uno nuevo, te ahorras el IVA. Y esto no puede ser. Esto va en contra de todo lo que estamos hablando justamente aquí. Por lo que hay una serie de procesos gubernamentales que son muy importantes que se alineen para que esto sea una realidad. Como hemos dicho, ya hay las guías, hay unos marcos normativos que se están poniendo en marcha, pero las administraciones aún no son conscientes de toda esta nueva ola de cosas. Entonces, en la oficina estamos haciendo un proyecto que es este de aquí, que es el Castellana 69, un edificio que está en la Castellana de Madrid, el cual está siguiendo en su formación de diseño, en su aplicación del diseño, tanto para la parte de arquitectura como la parte de ingeniería, como el futuro fit-out que puedan hacer sus inquilinos, se está planteando siempre desde el punto de vista de la circularidad. Lógicamente, nosotros no somos capaces de hacer todo este edificio, por ejemplo, la estructura en este caso, como se ve en la imagen, siguiendo un círculo. ¿Por qué? Pues porque no podemos abastecernos de materiales del mercado que nos den este resultado. Pero sí lo que estamos haciendo es poner una pica en Flandes e intentar hacer que el edificio sea desmontable, intentar hacer que el edificio se haga de un modo trazable, es decir, que todos sus productos estén dentro del modelo BIM con un código para poder identificarse y que tenga trazabilidad de todos sus certificados de calidad y de toda la información. De modo que, en este caso, el cliente, que es el Corte Inglés, en cualquier momento sea capaz de ponerlo bueno, en cualquier momento, dentro de 100 años, cuando ya esté construido, pueda ponerlo en el mercado de segunda mano o donde sea para que esto tenga una salida. Además, se está pensando todos los interiores para cumplir con lo de las capas que estábamos hablando antes, las 6 capas. El edificio va a poder desmontarse la fachada sin tener que romper nada más que las conexiones de la fachada, o los interiores se van a poder cambiar sin romper otras cosas. Entonces, la idea es que todos los proyectos que se están generando van a seguir estos principios para que
seamos capaces de decir que estamos reduciendo la huella de carbono. En este caso, otro número que se está haciendo es ver el impacto que generamos con el edificio, porque hay materiales que tienen impacto, como no son circulares, pues nos sumará dentro de nuestra cuenta de materiales que impactan a nivel de emisiones de CO2 equivalentes. Estamos viendo cómo nosotros podemos compensar parte de estos impactos mediante la sobregeneración eléctrica con la cubierta que tenemos en el edificio. Si nosotros somos capaces de generar más energía que la que gasta el edificio y suministrarla a la red, lo que hacemos es, de un modo renovable, reducir el consumo que se hace hoy en día en gas, por ejemplo, para generar electricidad. Y esto compensa parte de estas emisiones. Otro proyecto que se está haciendo, este es un poco más atrevido y impactante, pero en este caso, aunque sigue los principios circulares, hemos puesto estas imágenes para explicaros que también hay otras cosas que son importantes a la hora de entender hacer un edificio que sea circular. Y es que no se puede seguir con el mismo método de construcción que teníamos hasta la fecha, que es hacerlo todo in situ y todo con mucha agua y mucho producto que no sea seco. Entonces, hay que buscar procesos de construcción y procesos de montaje que ayuden a que esto sea una realidad, hacerlos posible y que se minimicen no solo los procesos de montaje, sino también la cantidad de residuos que se generan. Para poder reducir residuos, lo que se hace es industrializar estos productos lo máximo posible. Aquí en la imagen veis, por ejemplo, cómo se está pensando de construir el hotel que habéis visto en las imágenes, que es un modo en perfiles en L y que nos ayuda a prefabricar el edificio a partir de modelos 2D que se ensamblan en obra para hacerlos 3D y que se colocan en obra para generar el volumen final, evidentemente 3D. Todo esto de aquí va listado, va metido en el modelo BIM y se generan unas fichas para cada uno de los materiales en los cuales, mediante códigos, se identifica todo el proceso evolutivo de la pieza, desde el momento en que se termina el modelo BIM, en que empieza a entrar en fábrica, que entra en transporte, que el transporte llega a obra, que la obra pasa del 2D al 3D y del 3D pasa en su sitio y que después este producto, por lo que sea, hay que cambiarlo y hay que hacer una reforma, pues el código de este producto pasa a la manufacturación, todo el ciclo de vida del edificio. Entonces, todas estas fichas al final nos dan una capacidad de entender que los edificios dejan de ser activos inmobiliarios, como hemos entendido toda la vida, como contenedores de materiales y de oportunidades futuras cuando ese edificio ya no esté. ¿De acuerdo? Otra referencia para no solo hablar de diseño de arquitectura o de ingeniería es la referencia que tenemos aquí, que es un edificio en el cual lo que hicimos fue una reforma. En la reforma que se hizo hubieron que hacer un montón de refuerzos en la estructura del edificio, pero sobre todo nos encontramos con un edificio que no tenía información trazable como para poder comprender su funcionamiento. Entonces se hizo todo un trabajo bastante arduo de catas y de análisis del edificio y todo esto se informatizó y se puso dentro del modelo de BIM. Esta referencia de aquí es muy interesante porque no solo estamos hablando que para hacer circular tenemos que hacer edificios nuevos. Los edificios existentes, todo el parque inmobiliario existente, en sus reformas se les puede aplicar toda una serie de criterios, una serie de almacenamiento de información en los modelos que definen estos materiales, que definen estos edificios, para que en el futuro, del mismo modo que hacíamos con el edificio nuevo, se suba a Internet, se pueda reaprovechar todo, se vean las cargas que tiene y que todo el mundo pueda entender toda esta información. Estamos haciendo que el edificio sea trazable y funcionable. Otra cosa que está muy en marcha y que cada vez funciona más es que los industriales que suministran productos o que suministran iluminación o suministran características no ofrecen el producto en venta, sino que ellos ofrecen el servicio. En una economía lineal, lo que se hace es pedir estos productos, colocarlos en el edificio y una vez el edificio ya no cuenta, pues se van al vertedero. Pero si el proveedor de producto, en vez de hacer esto, lo que dice es, no, no, yo no te voy a dar lámparas, como es este caso, sino que te ofrezco la calidad de luz que tú me especifiques, yo me encargo de que tus lámparas estén allí, consuman poco, funcionen, sustituirlas y en el proceso de sustitución, además, yo internamente en mi fábrica lo que hago es reutilizar todos sus componentes para poder hacer futuras lámparas. Pero es que además, en este caso, el aeropuerto de Schiphol, que es el que ha contratado a Philips para que le suministre este servicio de iluminación,
No solo esto, sino que Schiphol no tiene las emisiones de carbono debidas a la iluminación asociadas al propio edificio, porque esto es un servicio que viene de un tercero. Entonces, claro, aquí entra una dimensión nueva de los edificios que podemos llegar a pensar, pues no sé, la estructura del edificio probablemente va a ser del desarrollador, pero si la fachada la cambio a los 30 años, las instalaciones las cambio a los 20 años, los mobiliarios los cambio cada 5 años y las particiones interiores cada 10, ostras, ¿por qué un desarrollador, una inmobiliaria, tiene que responsabilizarse de todos estos productos cuando lo que puede hacer es tener un servicio, que vendría a ser un leasing de todos estos servicios? Si yo tengo que hacer fit-outs cada 5 años porque alquilo mi edificio, y tengo nuevos inquilinos, pues los acabados, por ejemplo, estos acabados de aquí, en vez de ser unos acabados que yo tengo en propiedad y que no sé hacer nada con ellos cuando viene el nuevo inquilino y los quita, pues lo que yo puedo hacer es tener un industrial que lo que haga es suministrarme esos acabados ajustados a los diseños de cada uno. En este caso es una asociación entre dos industriales, que es Finsa y Simón, que han hecho unos paneles muy interesantes que incorporan el acabado, incorporan también iluminación, incorporan datos e incorporan todo aquello que es propiamente de una pared. Y además son colgables, es decir, que se pueden sustituir muy fácilmente y, como veis en la imagen de la derecha, se enchufan entre ellos para poder pasar datos o para poder pasar electricidad de uno a otro. Evidentemente, esto es un producto que es muy específico y que tiene un panelado determinado y ya diseñado, pero esto puede ser el inicio de la industria 4.0, en el cual todos estas industriales lo que suministran son servicios. Esto, en vez de ser un producto, puede ser un servicio. También en BAC hemos trabajado no solo en edificación, sino también en todo lo que es infraestructura. Como os podéis imaginar, hacer una carretera tiene unos impactos naturales muy importantes. Pues con la colaboración con otras empresas llegamos a hacer todo un trabajo de cómo era posible generar un edificio, hay una infraestructura como una carretera o una calle con el mínimo impacto. Pero el impacto en este caso y como pasan los edificios, no solamente tiene que fijarse en las emisiones de CO2, que también, sino en la reducción de residuos, también en la reducción del efecto de isla de calor, en reducción de la energía consumida por los vehículos que van encima de ella, o, por qué no, la producción de energía por el hecho de la capacidad rodante e inercial que tienen los vehículos. Y unas cosas que ya están en marcha y que se han puesto en experimentación en varias ciudades, que es la reducción de la contaminación acústica. Todo esto de aquí, al final, lo que genera son pavimentos más circulares, son infraestructuras más circulares que se pueden aprovechar muchísimo más y que todos estos conceptos que se están aplicando para edificios también se pueden aplicar para infraestructuras. Entonces, tal y como habíamos quedado, he estado los 40 y pico minutos y podemos hacer ahora una ronda de cuestiones, si queréis. Tenéis el chat abierto para poder hacer las preguntas que queráis a Xavier. Si hay alguna. ¿Alguien se atreve? Hola, hola. Aquí hay uno. ¿Le abres el micro, Ana? No, lo hacemos escrito. Ah, Tenemos los micros. pues Bueno, puedo abrir micros si os esperáis un sí. segundo. Si le abres el micro es más fácil, ¿no? Listo, ya tenemos los micros activados. Ahora la gente que se active el micro y Aquí Vanessa dice cuál es la diferencia en tasas que explicaste de los carros eléctricos y casas. Sí, no digo que sea una diferencia, sino que es lo mismo. Es decir, el lobby de automovilismo ha sido capaz de movilizar a la administración para que quite los impuestos de los vehículos que son eléctricos. De modo que un fabricante que está hoy en día apostando e investigando para fabricar coches eléctricos y que por lo tanto tengan bajas emisiones en carbono, cosa que interesa a todos los países, ha conseguido este lobby del automovilismo que le quiten las tasas. Entonces, mi pregunta es,
por qué esos inmobiliarios que son capaces de hacer edificios que consuman cero no tienen la misma ventaja que los del automovilismo. Podríamos, por ejemplo, hacer un lobby a nivel del sector inmobiliario y hablar con la administración y decir, oye, si hacemos edificios de impacto cero, ¿podemos tener un descuento en las tasas? Pues a eso es a lo que voy. Después Fanny dice, excelente ponencia, ¿nos proporcionarán la grabación de la sesión? Sí, estará disponible la grabación. Vale. ¿Puedo hacer una pregunta verbalmente? Ángela Laguna, claro que sí. Sí, buenas tardes. Xavier, felicidades, me ha encantado, ha sido realmente interesante y no sabía muy bien cómo expresar la pregunta, por eso quería hacerla verbalmente. Cuando has mencionado en uno de los ejemplos de un edificio en el que se reutilizaban incluso las maderas de las bobinas de cables y demás, me estaba planteando, desde el desconocimiento, si el hecho de que no haya todavía una sistematización de qué materiales, de esos criterios de calidad, de esos certificados de calidad de determinados materiales, puede suponer un problema de cara al cumplimiento de determinadas normativas, código de edificación, etcétera, por el hecho de que determinados materiales que tú quieras emplear, materiales secundarios, no cumplan con determinados criterios de calidad normativos, ¿no? Sí, 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 es así. O sea, realmente nosotros tenemos que ser los precursores de generar suficiente información confiable en los proyectos para que los proyectos que se hagan ahora sean en el futuro reutilizables. Los proyectos que ya tenemos, y esto va a tener un periodo de transición, lógicamente, hasta que no demos toda la vuelta, es decir, hasta que no tengamos que todos los edificios que vamos a desmontar sean circulares, tendremos un periodo de transición que estará entre ahora y 100 años, por ejemplo, pues todos estos edificios que se vayan demoliendo y que no tengan esta trazabilidad en sus materiales y en los certificados, habrá de alguna manera poder dar salida a todos estos materiales. Totalmente de acuerdo. Y por esto decía que la administración aquí tiene un rol muy importante, porque tiene que ser la primera que abra la puerta a esto, porque si no, ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, imaginaros una viga de acero de un edificio, hoy en día se tritura, se lleva a la industria del acero, se funde y se hace una viga nueva. Pero esto es absurdo, porque si ya tenía una viga, ya tenía una viga, ¿por qué la vuelvo a hacer? Muchos de vosotros diréis, hombre, pero la dimensión no es la misma, y totalmente de acuerdo, pero me diréis que la mayoría de las vigas que se hacen en la mayoría de los edificios tienen exactamente las mismas medidas, y si no, se pueden ajustar las distancias para que tengamos la misma medida. Entonces, si nosotros lo que queremos ahorrar es carbono, lo suyo sería que esa viga, en vez de triturarla y mandarla a fundir, la utilizásemos directamente en nuestro edificio. Hoy en día, como no tenemos el certificado de esa viga, una propiedad no hace este riesgo de asumir que esa viga se la queda. Pero en cambio, si lo hiciera, el consumo de carbono o las emisiones de carbono equivalentes serían mucho menores. Entonces, si la administración dijera, oye, mira, si tú te quedas esa viga, búscate la manera de certificarla a nivel de calidad para que tu aseguradora te dé la salida, pero tú de esa viga no pagas impuestos. Pues ya lo tienes. Tienes un descuento brutal porque eso no tiene impacto. En cambio, si alguien te dice, no, yo es que esa viga reutilizada, como tiene un poco de pintura y no sé qué, no me gusta, voy a comprar una. Pues esa otra viga que tú vas a comprar, no solamente la tienes que pagar con los impuestos que tienes, sino que además las emisiones de carbono asociadas a esa viga las tienes que pagar. No sé, a ver, al final hay que buscar metodologías que digamos, beneficien a aquellos que hacen su trabajo bien hecho y que perjudiquen a los que no lo hacen bien. Pero esto no lo podemos hacer ni tú ni yo. Esto lo tiene que hacer la administración. O sea que te doy toda la razón. Excelente respuesta. Ya he puesto un comentario, Xavier, gracias. A ti. Marta León, ¿cómo planteas la circularidad a los clientes? Pues la idea, en el caso del Corte Inglés, realmente ha sido pasito a pasito. No lo hemos hecho de entrada porque si no puede asustar mucho, pero también es más fácil cuando cuentas con un equipo que va alineado. En este caso, el equipo de Heatherwick y el equipo de CLK como equipo local están apostando mucho por esto y en este caso les ha gustado mucho al Corte Inglés que seamos capaces de darles certificaciones Cradle to Cradle de todos los productos. Esto no quiere decir que el edificio sea circular, pero sí que quiere decir que los productos del edificio se podrán reutilizar
muchas veces y en muchos ciclos distintos sin tener que transformar los productos. Y esto es una gran ventaja para el Corte Inglés porque ellos no están construyendo un edificio del siglo XXI. Bueno, del siglo XXI sí que lo están construyendo, pero es para la última parte del siglo XXI y por lo tanto tiene que ser un estándar de calidad y un referente en lo que es la ciudad de Madrid. Vanessa Vega, ¿es más sostenible industrializar lo máximo posible la construcción, prefabricar, comparado con la construcción in situ con materiales naturales como tapia? A ver, la construcción industrializada tiene unas ventajas muy importantes en calidad y en emisiones de carbono, sí. Se reducen muchísimo las emisiones de carbono porque se hace todo en ambientes controlados y en ambientes o en procesos y metodologías estandarizadas. En el momento en que tú vas a obra y se hacen las cosas in situ, tienes una mayor generación de residuos y un mayor gasto energético. Si vamos a la tapia, como tú dices, también se puede industrializar, pero es cierto que en obra la tapia, el residuo que genera, no es un problema, porque la tapia es un material que es biológico y lo puedes, del mismo modo que lo coges del terreno, lo puedes volver a dejar en el terreno. Pero sí que es cierto que la no industrialización de estos productos no permite mantener el ritmo de construcción que tenemos hoy en día con bajo impacto. Y con esto digo que es difícil que podamos hacer tapias de edificios de la envergadura o de algunas de las envergaduras que están haciendo hoy en día. Si estamos hablando de casas unifamiliares, pues te doy la razón, la tapia sería perfectamente viable. Si estamos hablando de un poquito más, pues nos podríamos atrever, pero probablemente ya tendríamos que pasar a un sistema más industrializado. Y si vamos a cosas mayores, pues probablemente la tapia no tenga demasiado sentido. Pero sí que es cierto que si tú industrializas ese procedimiento, ese producto, puedes tener muchísima más calidad porque está más bajo control. Espero haberte contestado. Bueno, se han animado un poco las preguntas. ¿Alguien tiene más preguntas? Entre tanto, a ver si hay alguien que se anima, solo deciros que cuando tengamos el vídeo editado, aparte de compartirlo en redes, como tenemos vuestros emails de registro, os lo haremos llegar por correo electrónico. Bueno, pues hemos estado una hora completa. Ah, mira, aquí hay, Ángela, también lo colgaremos en la cátedra. Ah, perfecto. Dice Ángela que lo va a colgar en la cátedra de circularidad de la que Ángela tiene en Zaragoza. Muy bien, Ana, pues creo que... Sí, con esto damos la sesión por terminada. Muchas gracias, Xavier, por esta súper interesante presentación que nos has hecho. Un segundo, Y Ana. muchas gracias a... Perdona, espera. Ana, un segundo, que hay una Sí, última... no, paramos. Dice, exacto. Eso pasa con el manejo de los RC, residuos de demolición y construcción. Cuando se buscan metodologías para su reutilización, lo que se está haciendo es reiniciar su proceso de fabricación sin tener en cuenta la... Vale, perfecto. Bueno, es un comentario. Muy bien. Gracias. Estupendo, pues. Gracias Muchas gracias a todos por haber asistido y esperamos que vernos en próximas charlas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós, Xavier. Adiós.